La era de Thomas Keller en Codelco llegó a su fin, así lo determinó el actual directorio de la cuprífera estatal luego de reunirse por cerca de 5 horas. ¿Cuáles fueron los hitos que marcaron la gestión del ahora expresidente ejecutivo de Codelco? ¿A qué desafíos se enfrenta el futuro presidente ejecutivo? Queremos profundizar en este tema, para eso estamos en el estudio con Gustavo Lagos, director del Centro de Minería de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bienvenido. Mucho gusto estar con ustedes acá nuevamente, Sebastián. Profesor Lagos, primero, antes de ver el futuro de la empresa, que es fundamental, me gustaría que despejamos algunas dudas. ¿A qué cree que se debe la salida de Thomas Keller? ¿Era incompatible efectivamente la manera que él veía la empresa y hacia dónde apuntaba su gestión con los intereses de los nuevos representantes del dueño? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo que sí había algunos de los nuevos representantes. Uno de ellos mencionó casi al entrar, ¿no es cierto?, al ser nombrado al directorio, que pensaba que tenía que salir Thomas Keller, cosa que me pareció inadecuada, porque no es propia de un miembro de un directorio comentar cuestiones que no son públicas, ¿no es cierto?, con anterioridad. Por lo tanto, había una idea inicial, al menos de uno de ellos, ¿no es cierto?, de que Keller tenía que salir. Eso nos da algunas pistas, digamos. Pero... Sí, da pistas, ¿no es cierto? No nos habla sobre los otros dos. Sí. Y por otro lado había, desde luego, ¿no es cierto?, una oposición de los sindicatos de Chuquicamata, tanto de trabajadores como de supervisores, ¿no es cierto?, contra Keller. Y yo quiero ser muy claro aquí. El conflicto está basado en Chuquicamata, no en Codelco. Perfecto. Las demás divisiones de Codelco no tienen conflicto en este momento con la dirección ejecutiva ni con la dirección de la empresa. ¿Y cuál es el conflicto en Chuquicamata? En Chuquicamata el conflicto es que la nueva mina subterránea, ¿no es cierto?, tiene que partir con una dotación muy inferior a la actual, con trabajadores casi todos nuevos, muchos de ellos recién contratados, y con un sueldo 45% inferior al actual. ¿Ese era el plan de Keller? Ese plan venía desde el año 2007. Ya. O sea, el proyecto prefactibilidad, ¿no es cierto?, de Codelco, de Chuquicamata subterráneo, partió en 2007. Así que Keller no es responsable de haber hecho el proyecto de Chuqui subterráneo. Perfecto, es que así vamos aclarando un poco el panorama. Claro. Ahora, ¿es Keller entonces el único que impulsaba o el único presidente ejecutivo que impulsaría, digamos, una reducción de costos, o es un factor necesario para poder hacer rentable ese proyecto? Bueno, una de las cosas que yo he dicho, ¿no es cierto?, es que el problema no es el presidente ejecutivo, es el dueño. El problema que tienen los trabajadores es que el dueño, el Estado, en mi opinión, el Estado, todos los chilenos, representados, ¿no es cierto?, por el ministro de Hacienda y el ministro de Minería, sí, tienen que autorizar esta inversión de 4.000 millones de dólares, y para eso necesitan saber a ciencia cierta que lo que está en el papel del proyecto se va a cumplir. Sí, claro. ¿Qué es lo que dice ese papel? Ese papel dice que los trabajadores van a tener un costo de 150 millones de dólares. Y el costo actual es 500. 350 millones de dólares de diferencia anual. Ningún proyecto va a cumplir, ¿no es cierto?, si es que no se da eso en el mediano plazo. Por lo tanto, ese es el punto de tope. Los trabajadores antiguos de Chuquicamata tienen un contrato colectivo que es muy hermético y que contiene una serie de beneficios que en realidad no se justifican hoy en día, en mi opinión. Y por lo tanto, esos beneficios tienen que ir desapareciendo en el tiempo, no todos inmediatamente, para transformarse en los nuevos beneficios. Ahora, nadie está hablando de echar trabajadores. Estamos hablando del retiro voluntario o de la jubilación natural. Claro. Que de los trabajadores antiguos. Ahora, profesor Lago, ¿fue exitoso Thomas Keller efectivamente en la reducción de costos de las operaciones de Codelco en general, saliendo de Chuqui? En la entrevista que dio al Mercurio, él lo consideraba como algo muy positivo de su gestión. Las cifras que dio Thomas Keller son positivas. Y las cifras que han dado otras empresas también son positivas. Ahora, la verdad es que yo creo que se pueden hacer muchas cosas y se han hecho. Sin embargo, mientras el precio se mantenga relativamente constante, es difícil convencer a los trabajadores y a los chilenos de que hay un problema en la minería. Sí.
¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, el argumento que uno escucha es que no, si el precio está todavía alto, entonces no hay problema. Pero los excedentes Pero eso no estaban caídos. no es así. No es así. El precio está alto, los costos han subido mucho. Sí. Y le puedo dar un dato. La industria mundial de metales, ¿no es cierto?, cayó, su valor accionario cayó el año pasado en 280.000 millones de dólares. A nivel mundial, digamos. A nivel mundial. ¿Y eso se debe a la rentabilidad? Se debe a una baja, no solamente en la rentabilidad, que también bajó, obviamente, sino que se debe a la fuga de los capitales que estaban invertidos en commodities. Por lo tanto, eso le muestra un poquito cuál es la situación de la industria mundial en este momento. Y no es una situación boyante, a pesar de tener precios que antiguamente parecerían muy altos. Ahora, profesor Lagos, cuando hablábamos de las diferencias entre Thomas Keller, la visión que podía tener para la empresa futuro y la que trae la nueva administración, usted me decía que no habían tantas diferencias, pero hay una fundamental, que es la de la capitalización, por ejemplo. Thomas Keller no estaba de acuerdo y decía, no estoy de acuerdo en que los chilenos, o que el dinero de todos los chilenos se invierta nuevamente en estos proyectos, en definitiva, en recapitalizar a lo que dijo él exactamente es que no estaba de acuerdo en capitalizar a Codelco, en particular a Chuquicamata. ¿Ya? La nueva administración lo considera fundamental. De hecho, Oscar Landerrecha, en la carta que envió el martes, dice que necesitamos tener una empresa que esté preparada para los desafíos sociales. Pero déjeme terminar. O sea, Keller está de acuerdo con capitalizar Chuquicamata en las condiciones que dice el proyecto, no en otras condiciones. Y la discusión que hay hoy es si las condiciones que dice el proyecto se van a cumplir o no. Por eso yo he planteado, ¿no es cierto?, que el problema de los trabajadores de Chuquicamata no es el presidente ejecutivo, sino que es el dueño de la empresa, o sea, el Estado. Porque, en definitiva, el ministro de Hacienda no puede autorizar una capitalización si él sabe que lo que está en el papel no se va a cumplir, que ese proyecto no va a ser rentable. Y eso es lo que dijo Keller. ¿O sea, la llave maestra la tienen los trabajadores hoy día? No la tienen los trabajadores, la tiene el gobierno. El gobierno, accedió, en mi opinión, a este cambio, y yo creo que es una señal que no es muy positiva, porque concurrió a ella, digamos, de partida todos los sindicatos de Chuquicamata que estaban en contra de que él querían su salida, creyendo que el nuevo presidente ejecutivo iba a traer mucho más granjería. Yo creo que no va a ser así. Y eso va a depender en definitiva del dueño y de la... Eso depende del dueño, no depende del presidente ejecutivo. Profesor Lagos, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para abordar este interesante tema, relevante para todos los chilenos por lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con esta entrevista terminamos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos, por supuesto, a que siga en la sintonía de CNN Chile. Ya vienen más informaciones.